El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Feroz ataque esta noche en el Senado contra ministro de Defensa. En una semana deciden censura. Denuncian desaparición de líder campesino en Cauca. Arzobispo de Cali ofrece mediación en Cauca. Narcotráfico, culpable de todos los males en el Cauca, dice la policía. Indígenas presentan propuesta de erradicación. En líos el alcalde Peñalosa por pedir privadamente a la CAR a ayudar a ladrillera. Exgobernador Alejandro Lyons queda libre en Estados Unidos. Pide protección en Colombia. Comienza a ceder crecimiento de inflación. Apenas subió 0.04 en octubre. Masacran familia de mormones. Mueren 6 niños. Minacienda aclara. No se venderán ni Ecopetrol ni ISA. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno explica por qué firmó un convenio con la ONU para que siga aquí la Oficina de Derechos Humanos del Organismo Mundial. 2. El presidente Duque responde con un reclamo, el reclamo de los uribistas. 3. Ahora sí se enredó totalmente la Corte Suprema con sus vacantes. Primera ñapa. Se acaban los estratos en el Consejo Gremial. Y mi ñapa. El presidente Duque recibió hoy a dirigentes del Partido Conservador. Tema: la reforma tributaria. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Buenas noches. A esta hora avanza en la plenaria del Senado un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, citado por el senador Roy Barreras. En la sesión se acusó al ministro de ocultar información sobre la muerte de varios menores de edad durante un bombardeo. Gerardo Aristizábal ha seguido el debate en el Congreso. Buenas noches. Gerardo, ¿cómo se ha defendido el ministro? Claudia, buenas noches. El ministro de Defensa, Guillermo Lorenzo Botero, se ha defendido con cifras. No ha llegado al episodio del bombardeo realizado en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, denunciado por el senador Roy Barreras, pero ha manifestado que el gobierno Duque tiene toda una política implementada en la lucha contra la criminalidad. A las 6 de la tarde comenzó en la plenaria del Senado el debate contra el ministro de Defensa, Guillermo Lorenzo Botero. El senador citante, Roy Barreras, denunció que el 2 y 3 de septiembre hubo bombardeos contra supuestas disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, que de eso el país no se enteró, que el mundo tampoco lo hizo y que allí murieron menores de edad. ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? El senador Barreras dijo que la cartera de defensa le quedó grande a Guillermo Botero. Las fuerzas militares que están aquí están perjudicándose, ministro, con su gestión. Usted las tiene en el índice de favorabilidad más bajo de la historia. Los partidos uno a uno fueron anunciando cómo votarán la moción de censura contra el ministro de Defensa. La moción de censura de un ministro que yo acompaño tuviera como implicación no simplemente el cambio de un ministro, sino el cambio de una política. Esa moción de censura puede que no se apruebe, pueda que no tenga los votos, pero tiene todos los fundamentos del mundo, todas las razones del mundo para proponerla y que ojalá se acepte. Estamos listos a votar la moción de censura en forma anónima. Si bien el Partido Verde lo hace público, sabemos de la presión que hay sobre colegas de otras bancadas. La decisión de votar positivamente la proposición de moción de censura presentada en contra del señor ministro de Defensa, doctor Guillermo Botero. En defensa del ministro salieron el Partido Conservador y, por supuesto, el Centro Democrático. De inseguridad que vive el país, para que ahora entonces al gobierno que le ha tocado enfrentar a los criminales y a la criminalidad lo quieran poner en entredicho y quieran simple y llanamente sacar al ministro que comanda las fuerzas militares y de policía, no es sino para ver la incoherencia de este debate. Y nos reiteran permanentemente que volvieron los falsos positivos. No, señor. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad y ya tendremos tiempo de llegar a él y veremos si en los demás hay unos homicidios dolosos para que les caiga a todas estas personas que deshonran el uniforme militar el peso de la ley.
Esa es una de las partes en las que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha defendido su actuar. Dice que tiene la frente en alto. Está acompañado por toda la cúpula de la fuerza pública, los 3 comandantes de las fuerzas militares y el director de la policía, también por varios ministros encabezados por la del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El ministro de Defensa continúa su intervención, mientras que el senador Roy Barreras espera, como citante del debate, cerrar precisamente para que en 8 días sea realizada la votación de moción de censura, que muchos piden sea de manera secreta porque hay presiones, denuncian ellos, como el Partido Verde, por parte del Gobierno Nacional. Desde el Senado de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, gracias. Y mientras tanto, en el departamento del Cauca se conoció hoy la desaparición de un líder campesino. Mientras tanto, los indígenas preparan una gigantesca marcha para exigir garantías de seguridad al gobierno. Daniel Pascuaz, integrante de la COCAN, llegó hace 3 días a su vivienda en la vereda Santa Rosa Baja, municipio de El Patía, donde era esperado por varios sujetos que le pidieron transportarlos. Desde entonces no se conoce nada del líder campesino. Su vehículo fue encontrado en la vereda Pureto, municipio de Balboa. La familia nos ha hecho saber también de su desaparición. Ya la fuerza pública ha dispuesto de los protocolos necesarios. Ante la difícil situación de seguridad en sus zonas de resguardo, que deja 16 muertos, los indígenas plantearon la intención de hacer una gran marcha hacia Bogotá, propuesta que fue acogida por otros sectores que quieren sumarse con una movilización nacional. El campesinado, estamos hablando de los movimientos universitarios, de los sindicalistas. Pero la situación de temor no es solo de las comunidades ancestrales. Afros, campesinos, líderes sociales, organizaciones sindicales, trabajadores y estudiantes hoy decidieron levantarse de la mesa de víctimas planteada para generar espacios de garantías que cuenta con presencia del Ministerio del Interior. Por su parte, la plenaria de la Cámara de Representantes anunció que sesionará el martes en Santander de Quilichao, municipio del Cauca. Los parlamentarios escucharán a los líderes sociales y a indígenas de la región sobre su vida en medio del fuego cruzado de los grupos armados ilegales. Con 94 votos a favor y 4 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó la proposición de la representante María José Pizarro para que la corporación sesione el próximo martes 12 de noviembre en el municipio de Santander de Quilichao, una de las poblaciones más afectadas por la violencia en el Cauca. Se busca esbozar conjuntamente con las comunidades toda una estrategia de acción que permita evitar los 15 asesinatos que vamos la semana pasada y el gran número de heridos. Es un mensaje para los grupos armados que están operando en la zona, que existe institucionalidad, que existe Estado y que existe un Congreso comprometido con la vida, con la defensa de la vida y con la paz en el norte del Cauca. Los ministros de Defensa y la cúpula militar, entre otros, serán invitados a la sesión. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, ofreció mediación para solucionar la crisis humanitaria en el Cauca. Monseñor Darío de Jesús Monsalve ofreció sus buenos oficios para facilitar un diálogo entre gobierno nacional, comunidades indígenas y disidencias que están en la zona norte del Cauca y que han generado una desbordada violencia en los últimos días. Algunos dirigentes del CRIC, Consejo Regional Indígena, quieren que establezcamos con ellos esos temas de fondo. Lo que hemos escuchado es sí, un rechazo a la militarización. Y lo rechazan pues por el enfoque que ellos tienen de autonomía, por el enfoque que tienen de autocontrol a través de la Guardia Indígena. Las declaraciones de Monseñor fueron realizadas en Cali en rueda de prensa tras una visita que realizó a Tacuello. Y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que traslada su despacho al Cauca por instrucciones del presidente Iván Duque para gerenciar el plan de acción social para las comunidades indígenas. El Gobierno Nacional espera desplegar un plan de acción social integral con más de 160 proyectos para beneficio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como parte de la estrategia para quitarles el departamento del Cauca a los grupos violentos, dijo el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Lo que se trata acá es de articular toda esta labor con las autoridades indígenas y por supuesto con las autoridades de los pueblos afrodescendientes y campesinos, con el concurso del señor gobernador y los alcaldes. El gobierno advierte que al Cauca no se le puede identificar como un departamento tomado por los narcotraficantes. Y el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, advirtió que solamente con la presencia de la fuerza pública en los resguardos indígenas se podrá proteger a las comunidades amenazadas en el Cauca.
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, advirtió hoy que el gobierno respeta la autonomía de las comunidades indígenas y por eso desea una concertación con ellas para que permitan la presencia de la fuerza pública en las zonas afectadas por cultivos ilícitos y las acciones de bandas criminales en el Cauca. Por supuesto que hay que hablar con las autoridades indígenas. Las autoridades indígenas son un componente muy importante, además reconocido en la Constitución. Lo que tenemos es que generar confianza, tener disposición a trabajar de la mano con la Guardia Indígena, no pretender que la Guardia Indígena enfrente a los grupos armados organizados porque esa no es su función y no está preparada para ello. El consejero presidencial dijo que el gobierno va a insistir ante las comunidades indígenas para que comprendan que el propósito es protegerlas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Y el Comité Regional Indígena del Cauca le propuso al presidente Iván Duque un plan piloto de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos que incluye las siembras de marihuana. Después de varias reuniones con las comunidades indígenas en el norte del Cauca, el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia regresó a Bogotá con esta propuesta para el presidente Iván Duque. Ya la comunidad tomó la decisión que en los próximos 6 meses avanzar en los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero necesitamos llevarle entonces alternativas económicas a las comunidades. Por primera vez se habla de la erradicación voluntaria de cultivos de marihuana. Con la marihuana se pueden hacer 2 cosas. 1, avanzar en el proceso de sustitución. O 2, por ejemplo, montar infraestructura para que esa marihuana, por ejemplo, se le pueda dar una vía legal. Es decir, en este caso, el cannabis. Estamos hablando con el gobierno de Canadá, con otra gente, para que pudieran apoyar este tipo de iniciativa. En el Cauca hay 17.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y no se sabe cuántas hay sembradas con marihuana. En otros hechos, polémica ha desatado la revelación de una conversación privada en la que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le pide al director de la CAR, Néstor Franco, ayuda para evitar el cierre de una mina de la ladrillera Santa Fe en abril de 2018. En medio de una reunión en abril de 2018, el director de la CAR sostuvo una conversación con el alcalde Peñalosa, donde este le pide ayudar a la ladrillera Santa Fe por el cierre de una mina. Cosa que los amigos míos me llamaron de la ladrillera Santa Fe. Sí, señor. Que le está cerrando una mina. Bueno, es una gente súper correcta, súper maravillosa, súper linda. Los amigos míos de la gente buena están aquí. Esta tarde. A ver si usted le da una cita a Peñín y a Carlos Andrés. Denle mi teléfono, ellos ya tienen cita para esta tarde con la regional Bogotá Calera, pero yo prefiero hacer la reunión acá con ellos y con mi directora regional para mirar el tema. Súper especial. Y díganme que yo además porque son súper amigos, que tengan que hacer con ellos. Ante el aparente tráfico de influencias, el director de la CAR respondió: existe prueba en expedientes de que no ha habido ningún tipo de actuación, que ni siquiera de manera lejana se le pudiera acercar a la llamada. El alcalde Peñalosa no se pronunció al respecto. Y en medio de una diligencia judicial contra uno de los implicados en el atentado a la Escuela de Policía General Santander, se conoció que el FBI está investigando ese hecho. Durante el juicio contra Ricardo Carvajal, el hombre que según la Fiscalía ayudó a cargar con explosivos la camioneta que estalló en la Escuela General Santander, la Fiscalía reveló que el FBI tiene también las pruebas de lo ocurrido, ya que dentro de las víctimas también hay un ciudadano norteamericano que resultó herido. Está en poder del FBI Dijín de Bogotá, porque le están haciendo una copia espejo, toda vez de que dentro de los correspondientes fallecidos se encuentra un ciudadano también con nacionalidad norteamericana. El FBI con pruebas en mano tiene en la mira a los capturados, que incluso podrían someterse a una extradición si así lo requiere el país norteamericano. Un juez de Estados Unidos dejó en libertad al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, condenado por hechos de corrupción. Su abogado aseguró que el exmandatario está dispuesto a seguir colaborando con la justicia siempre y cuando se le brinde protección. Lyons fue el principal testigo de las autoridades en Estados Unidos para revelar el entramado de corrupción en la justicia que involucra al exfiscal Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, por un trámite migratorio fue detenido en agosto. No obstante, tras pagar una fianza, el exgobernador recobró su libertad. Él a la fecha no ha presentado ninguna solicitud formal de asilo. El proceso de colaboración de Lyons en Estados Unidos ya culminó y en Colombia tiene pendiente una condena de 5 años de prisión por un millonario desfalco en Córdoba. Se le ha solicitado a las diferentes autoridades, entre ellas al IMPEC, que le garantice un lugar de reclusión para que una vez él aclare sus temas migratorios pueda regresar al país y cumplir su pena en condiciones de seguridad. La Fiscalía adelanta 2 investigaciones contra Lyons por corrupción.
Por 6 horas rindió interrogatorio el abogado Diego Cadena, investigado por presuntamente manipular la versión de 3 testigos que declararían en contra del expresidente Álvaro Uribe. El abogado es señalado de contactar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que cambiara una declaración en la que mencionaba al expresidente Álvaro Uribe. Aquí en mi maleta traigo suficiente elemento material probatorio para demostrar que en ningún momento se ha sobornado a una persona para que cambie su declaración. Además, Cadena también es indagado por entregarle 2 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, dinero que según dice Cadena fue una ayuda humanitaria para el recluso y no como parte de un soborno. Con el tiempo, el país va a conocer que estas actuaciones han sido 100% transparentes. Aquí no se ha hecho nada por fuera del marco de la legalidad. Cadena ya fue escuchado en interrogatorio el año pasado y con la ampliación de más de 6 horas de su declaración, se espera que se resuelva su situación jurídica. La inflación en Colombia registró un leve repunte al cierre de octubre, según el DANE. En el 10º mes del año, el costo de vida se ubicó en 0,16%, un año atrás se encontraba en 0,12%. En lo corrido del año se ubicó en 3,43 frente al 2,75 de 2018 y en los últimos 12 meses el costo de vida alcanzó un 3,86% frente a un 3,33% de 2018. Coincide casi que de una forma muy precisa con las expectativas de los analistas que estaban esperando una inflación mensual de 14 puntos básicos. Tenemos toda la confianza de que va a volver a 3 finales del año entrante. Florencia, Cúcuta, Cartagena, Riohacha y Tunja fueron las ciudades que más inflación registraron. La Contraloría General denunció que más de 15 billones de pesos de regalías dejaron de ser ejecutados en el último año por las regiones. Lo que denuncia la Contraloría General es que la mitad de los recursos disponibles de regalías de la vigencia 2017-2018, equivalente a 15.6 billones de pesos, quedó sin ejecutarse en las alcaldías y gobernaciones que mantuvieron esos recursos en sus cuentas maestras. Los departamentos que tienen unos niveles de ejecución más bajos son los departamentos de Atlántico, Sucre, Risaralda, Vaupés y San Andrés. El director de planeación respondió que el gobierno está trabajando para disminuir los tiempos que tarda en aprobarse un proyecto cuando se financia con recursos de regalías. A medida que disminuimos el número de días, sin lugar a dudas, disminuiremos los saldos que tendremos a final de año y no tendremos esa problemática. La Contraloría envió copia de sus hallazgos al Congreso de la República. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, se unió a las voces que urgen al Congreso para que tramite rápidamente la nueva ley de financiamiento. El BID destacó la solidez de Colombia frente a otros países de América Latina. Yo sí creo que Colombia tiene todo, por lo menos como va la economía, para crecer arriba del 3,5%. Insistió en la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria que tumbó la Corte y hoy cursa en el Congreso. Es fundamental para que Colombia siga siendo un país predecible en su manejo económico, que la ley de financiamiento que digamos a todas luces, independientemente de las razones jurídicas, es fundamental para la sanidad económica del país y lo predecible que puede ser la economía colombiana. El BID además alista $150 millones para ayudar en temas de migración de venezolanos a Colombia. Va a estar dirigido a ciudades. Frente a la pregunta de si va a ser candidato a la presidencia, esta fue su respuesta. Yo no soy candidato a nada, quiero terminar mi gestión como corresponde. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el Ejecutivo no proyecta vender ni ISA, ni Ecopetrol, ni la transportadora de hidrocarburos Cenit. Durante un debate de control político, el jefe de la cartera fue enfático en señalar que en 2020 no se tocará la estatal petrolera. De privatizaciones de ISA, de Ecopetrol, de Cenit, no se tienen contemplados, aunque es necesario aclarar que yo sí pienso, y eso es algo que estamos en proceso de evaluación, que hay patrimonios que están siendo muy mal utilizados. Sin embargo, sigue la evaluación de ISA por parte de la firma Pose Herrera. Es necesario tener una adecuada comprensión de exactamente cuánto valen las cosas. Y señaló que insistirá en que se apruebe la reforma tributaria que avance en el Congreso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,78% a 1.645 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización del 9,52% a 460 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó, con una pérdida de 5,88% a 5 pesos con 60 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 42.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.318 pesos con 47 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.260 pesos. Un euro cuesta 3.666 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.05. El azúcar se transó en 12,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57.25. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.02. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.160 pesos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su apoyo a la lucha contra los carteles de la droga de México tras la masacre en ese país de una familia estadounidense de una comunidad mormona. Con este trino, el presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a colaborar con México luego de que un grupo armado atacara camionetas de la comunidad mormona LeBaron. Al menos 9 personas, ciudadanas estadounidenses, murieron, entre ellas 6 menores y otros 8 sobrevivieron. Los hechos se dieron al parecer en una disputa entre carteles mexicanos en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora. El tema lamentable. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le respondió a Trump y pidió respetar la soberanía de México. Le agradecemos mucho al presidente Trump. Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, al gobierno de México. Las autoridades mexicanas investigan si los agresores pudieron confundir la camioneta de las víctimas con la de un cartel rival o si se trató de un ataque directo a la familia estadounidense LeBaron. Y en Bolivia, los partidarios del presidente Evo Morales impidieron que el líder opositor Luis Fernando Camacho saliera del aeropuerto de La Paz para exigir la renuncia al mandatario. Mientras tanto, el país vivió una nueva jornada de parálisis por cuenta de las protestas contra el presidente Morales, quien se declaró victorioso en las recientes elecciones presidenciales, por algunos consideradas fraudulentas. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Daniel Quintero, ¿a usted cómo le parece el hombre que la ciudad de Medellín eligió como alcalde? Muy bueno, 87,55%, bueno, 8,47%, muy malo, 1,66%, regular, 1,44%, malo, 0,88%. Muy buenas noches. Continuamos dialogando con quienes serán, a partir del próximo 1 de enero, nuestros gobernantes regionales. El turno hoy es del doctor Jorge Iván Ospina, quien ya fue alcalde de Cali y repite. ¿Qué originó, doctor Ospina? Muchas gracias por aceptar la invitación, que la gente caleña hubiera decidido repetir su alcaldía. Buenas noches, Yamid. Muchas gracias por la invitación. Señor. Quizás el hecho que haya hecho yo un trabajo permanente en el territorio durante los últimos 20 años, que haya sido director del Hospital Universitario del Valle durante 5, que haya tenido la oportunidad de ser alcalde durante 4 y que haya sido un médico de un servicio de urgencias durante cerca de 10 años. Hay un acumulado de vida presente en el territorio y de alguna forma esto fue una ventaja que tuve frente a mis contradictores en la medida en que había labrado y había construido con un colectivo acentuaciones sociales de gran importancia. Pero a ver, usted denunció durante su campaña que era víctima de una guerra sucia, que inclusive lo condujo a declararse en huelga de hambre. ¿En qué consistió la guerra sucia? Yamí, los seres humanos tenemos diversos patrimonios. Hay personas que tienen riqueza, tienen un tesoro, tienen propiedades. Yo tengo como patrimonio mi dignidad, mi reputación, mi historia. Y lo que encontré durante la campaña fue un ataque sistemático y premeditado a esa historia.
miles de periódicos circulando con noticias no ciertas, estigmas, sofismas, injurias, calumnias, y todo eso se fue convirtiendo en algo presente en el territorio de Cali. Por eso yo le digo a la ciudadanía caleña, la política no puede estar en ese vacío de baja calidad. Yo ayuno porque tengo derecho a mi dignidad y a mi reputación y adelanto la huelga de hambre bajo esos preceptos. Pero ¿de qué manera se va a reflejar esa acción que hubo contra usted como candidato cuando sea alcalde de Cali? Pues yo estoy en clara tarea de la reconciliación con las diversas fuerzas antagónicas durante la campaña por el futuro de la ciudad de Cali. Es decir, no es de parte suya una acción de desquite. No, Yamí, no. No, porque mi ciudad y nuestras ciudades colombianas, pero en especial Cali, necesita de grandes acuerdos colectivos para poder superar las inmensas dificultades en las que estamos inmersos. El último gran propósito colectivo de Cali fue en el año 71 para los Juegos Panamericanos. Antes tuvo uno para los procesos de industrialización de los años 40 y antes tuvo uno que fue en 1910 cuando se constituye como capital del departamento. Nos corresponde a nosotros ahora tirar lazos, construir acuerdos para tener el gran propósito colectivo de este siglo XXI. Y en ese sentido no va a existir por parte mía ningún tipo de retaliación con aquello que fue una campaña especialmente agresiva. Pero, mire, la ciudad de Cali tiene hoy una división notable, socialmente, quiero decir, entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada. Es cierto, es una sociedad con grandes brechas, con grandes abismos en términos sociales y económicos. No queremos que quienes tengan pierdan, pero sí queremos que quienes no tienen puedan caminar al ascenso social y económico a partir de estrategias comprobadas. Por ejemplo, educación de máxima calidad. No es bueno, Yamit, que en mi ciudad, que en la amada Cali, tengamos colegios con tan limitado desarrollo en términos de calidad. Que nuestros muchachos no estén ingresando a las universidades porque las pruebas saberes, las pruebas ICFES son de baja calidad. Que nuestros colegios no estén provisionando el conocimiento que demanda un muchacho del siglo XXI. Por eso, para poder superar estas inequidades es fundamental acentuaciones en términos de educación de calidad. Adicionalmente a eso necesitamos sí o sí transformar nuestro ente territorial, convertirlo efectivamente en un distrito especial, cultural, deportivo, empresarial, de servicios, para poder tener empleos. No estamos produciendo los empleos suficientes y con ello se profundizan las inequidades en Cali. Pero para que usted logre realizar buena parte de sus propósitos y de sus anuncios, es indispensable tener el apoyo del Consejo de Cali. ¿Lo tiene? Inmediatamente después de comercial. El Consejo de Cali tiene 21 miembros. Sí. ¿Cuántos son de su coalición? 13, Yamí. Nosotros hemos venido... ¿Tienen mayoría en el Consejo? Sí, señor. Porque este proyecto, yo soy del Partido Alianza Verde, pero este proyecto nació en una confluencia de fuerzas políticas. Con el Partido Liberal, con el Partido de la U, con sectores de la Colombia Humana y del Polo Democrático. Todos ellos han sacado las mayores votaciones al Consejo de la Ciudad y aspiramos a construir una coalición consolidada, pero sin excluir ningún tipo de pensamiento. Estamos en la idea de construir nuestro gran proyecto colectivo de ciudad. ¿Y sabe por qué, Yamil? Porque no podemos continuar deteriorando el agua de Cali. No podemos seguir permitiendo la minería ilegal en los farallones de Cali. No podemos seguir teniendo las cifras de homicidios que nos hace la ciudad más violenta de Colombia. Y no podemos seguir de espaldas al Pacífico colombiano. Cali necesita ser más protagónica en estas acciones y para eso es imprescindible tener una coalición robusta. Ahora mire, señor alcalde, ¿de qué manera Cali está recibiendo el efecto de la guerra del narcotráfico que hay en su alrededor, el Cauca? Ese camino entre el Cauca y la costa se ha vuelto un infierno. ¿De qué manera eso afecta a Cali?
Sustancialmente, Yami, es muy triste. Seguimos con una tasa de mortalidad violenta la más elevada de Colombia en cuanto a ciudades capitales. ¿Mortalidad? Violentas y muertes violentas. Estamos hablando de jóvenes entre 17 y 27 años de edad. Estamos hablando de más o menos unos 1.700 homicidios por año. ¿Por narcotráfico? Todo está mezclado. ¿Vinculado? Sí, señor. Pero tenemos un reporte de las Naciones Unidas de 182 bandas criminales circulando en Cali. Tenemos reportes de algunos organismos de inteligencia del cartel de Sinaloa en nuestro territorio y esto ocurre porque estamos a escasas 6 horas de los mayores cultivos del mundo de hoja de coca en unas hectáreas que están entre el Cauca y Nariño. Y estamos muy cerca de los cultivos de marihuana creepy que están en una zona del norte del Cauca. Además de la minería ilegal que está en el Pacífico colombiano, todo eso tiene un accionar indirecto en la ciudad de Cali, como una especie de espacio logístico, de espacio donde se consiguen los insumos, donde movilizan las armas, por ser la ciudad capital más cercana a estas dificultades. Eso nos orienta a que Cali debe convocar a una gran cumbre global frente a los asuntos del narcotráfico, nos convoca a que el gobierno nacional debe tener una mayor presencia de inteligencia del Estado frente a estas bandas criminales y nos convoca a encontrar respuestas al desarrollo en lo que ocurre en nuestras comunidades del Cauca y del Pacífico. Se llama presencia del Estado. Si no hay presencia del Estado en estos territorios, seguramente este actor criminal tomará cada vez más fuerza. ¿Y no lo hay? Es muy precaria, diría yo, en las zonas del Pacífico colombiano, en pleno siglo XXI, todavía hay zonas que no están electrificadas, que no tienen abastecimiento de agua potable, que para poder salir solamente se hace o por barco o en avioneta, demasiado precarias las condiciones para el bienestar y el desarrollo. Y todo eso está estrechamente vinculado con la ciudad de Cali. De alguna manera, respuestas a las problemáticas de Cali se encuentran en un marco de reflexión regional. Y mire, señor alcalde, ¿qué es lo que usted llama cumbre global, lo que usted propone? ¿En qué consiste? ¿Para hacer qué? ¿De qué manera esta cumbre global significará un mecanismo de solución para esta gravísima problemática de Cali? Todas estas preguntas esperan su respuesta en el programa de mañana porque hoy el tiempo se agota. A ustedes los invitamos enseguida a nuestro 123 y mañana continuamos el diálogo con el nuevo señor alcalde de la ciudad de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina. 1, 2, 3 enseguida. Nuestros secretos de hoy. 1. El gobierno dijo hoy que la firma del convenio con la ONU fue hecha por la Cancillería como una demostración de los esfuerzos del Estado por cumplir con las normas internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, el nuevo convenio tiene críticos como el exministro Álvaro Leiva y el expresidente Ernesto Samper, quienes han dicho que el documento restringe las funciones de la ONU. Según Samper, el nuevo convenio excluye cualquier mención a la existencia de un conflicto en Colombia y elude los compromisos adquiridos por la Oficina sobre Vigilancia de los Derechos de las Víctimas, líderes sociales y desmovilizados en los acuerdos de La Habana. La posición de Samper en el asunto fue cuestionada por la historiadora, catedrática de los Andes y columnista Sandra Borda, quien escribió en Twitter lo siguiente. Durante la administración Samper se aceptó la instalación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a trancazos, a regañadientes. Según Sandra Borda, desde su instalación, varios expresidentes han tratado de sacar del país la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Nadie sabe a ciencia cierta por qué. 2. El presidente Iván Duque utilizó un escenario poco usual para responderles a los uribistas que le reprochan porque supuestamente no utilizó todo su poder para ayudarles a ganar las elecciones del 27 de octubre. El presidente fue invitado a participar de una cena convocada por el llamado Foro de Presidentes de Empresas.
El acto se cumplió en el Country Club, a donde los empresarios acudieron con smoking y las mujeres con vestido de gala. Aunque su discurso se perdió en la noche fría y lluviosa del viernes bogotano, hay que rescatarlo hoy como el más fuerte pronunciamiento del jefe de Estado en reprochar a los uribistas pura sangre. Muchos se preguntan, ¿por qué el presidente no trató de incidir en las elecciones locales con su poder? Y él mismo respondió, esa es la política vieja. Esa es la política que cree que el poder es simplemente jalar las cuerdas por debajo de la mesa a su favor, pero mantener la cara de hipocresía ante la sociedad. El presidente dejó claro, además, que si bien tiene convicciones políticas, como mandatario tiene que garantizar que la democracia sea un derecho legítimo para todos y que los votantes acudan a las urnas y elijan a quienes quieran para gobernar. Y luego Duque dio este puntillazo final. Algunos se angustian con el estilo del presidente, pero explicó que su estilo es así, porque yo no vengo de las marrullas politiqueras, según sus textuales palabras. ¿Estará tomando distancia el presidente Duque de los uribistas más radicales? 3. Como si fuera poca la tarea de elegir a 6 magistrados que hacen falta para completar la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, acaba de renunciar uno de sus integrantes. El magistrado Ramiro Marín de la Sala de Juzgamiento presentó su carta de renuncia argumentando motivos personales y de salud que le impedirían continuar en la magistratura. Ramiro Marín forma parte de una de las 2 salas que fueron creadas el año pasado en la Corte y tiene a su cargo uno de los procesos más importantes, como es el juicio contra el exmagistrado de esa corporación, Gustavo Malo. El próximo 12 de noviembre, cuando se reúna nuevamente la sala plena, se analizará el tema para determinar si se le acepta la carta de renuncia a partir de enero. Eso se considera prácticamente un hecho. Así las cosas, ya no serían 6 los magistrados que debe elegir la Corte, sino 7. 7. ¿Qué tal en las que anda nuestra honorable Corte Suprema, donde cada cual jala para su lado? Si no es amigo mío, pues no. Primera ñapa. El Consejo Gremial Nacional, que reúne a los presidentes de los 24 gremios de la producción más importantes del país, acaba de tomar una decisión que parte en 2 la historia de esta organización fundada hace 28 años. La determinación elimina las 2 categorías en las que estaban clasificados los afiliados al Consejo Gremial. Una era la de los miembros fundadores, es decir, los gremios que en 1991 participaron en la conformación de esta organización. Y la segunda categoría era la de los miembros adherentes, a la que pertenecían los gremios que recientemente tramitaron y obtuvieron la aprobación para ingresar al Consejo Gremial. Con la eliminación de las 2 categorías, todos, absolutamente todos los 24 presidentes de los gremios tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, incluido el trámite de ingreso de nuevos afiliados. Se aplicó el viejo adagio, o todos en la cama o todos en el suelo. Y mi ñapa. El presidente analizó hoy con dirigentes del conservatismo la aprobación de la ley de financiamiento o reforma tributaria. El jefe de Estado no los pudo convencer de que no le modificaran ni una coma al proyecto que reemplazará a la ley que la Corte Constitucional declaró inexequible. El conservatismo, según reveló uno de los asistentes a la reunión, comunicó que va a proponer por lo menos 2 puntos importantes. El primero, que la ley obligue a los empresarios que se beneficien de ella a generar un mínimo de empleos. El segundo, que el gobierno respalde la sobretasa al sector financiero, cuyo artículo tumbó la Corte porque no tuvo el aval del ministro de Hacienda. El presidente Duque habló de la respetable autonomía del Congreso, pero pidió que se tenga en cuenta que la ley, como está, surtió saludables efectos en la reactivación para el crecimiento del país de este año. El jefe de Estado tuvo que escuchar quejas de los conservadores
que consideran que no tienen conectividad con los ministros y funcionarios de altos cargos. Hay funcionarios de origen conservador que no se comunican con nosotros y por lo tanto su gestión no es responsabilidad de nuestra colectividad, dijo uno de los jefes azules que estuvo en la reunión. El agente 001 le preguntó si habían pedido crisis ministerial y respondió: de ninguna manera, eso es del fuero presidencial. Lo que pedimos es que los partidos que ayudamos a elegir a Duque tengamos conexión con los ministros. Lo que no dijeron los hermanos Godos es para qué quieren lo que llaman conexión con ministros y altos funcionarios. Hasta mañana. Que descanse.